Hola cuarentones, volvemos a estar en Bangkok. Esta mañana nos hemos levantado muy tempranito en Ao Nang, donde hemos cogido un transfer que nos ha llevado hasta el aeropuerto de Krabi. Allí hemos cogido el avión con un poquito de retraso, lo teníamos a las 8:30, al final lo hemos cogido como a las 9:30. Y nada, vamos a aprovechar el día y vamos a empezar por la zona de Chinatown. Os cuento que vamos a estar aquí 3 días, lo que nos queda de viaje. Parece una obviedad que volver desde la capital, pero también podéis volver desde Phuket. Primera parada obligatoria en el barrio chino, su monumento más famoso, el Golden Buda o Buda dorado, como prefiráis llamarlo. Y es que este Buda que veis aquí es de oro macizo, pero no siempre ha estado expuesto así al público, ya que para que los birmanos no lo encontrasen, estaba recubierto de un estuco dorado. Y fue en 1955, después de un traslado, el Buda de estuco se cayó, dejando al descubierto el Buda de oro. Y como último dato de este Buda, deciros que tiene más de 200 años. Como os he dicho antes, volvemos a Bangkok, y como volvemos a Bangkok, vuelven los intentos de timo, en este caso por parte de los tuktukeros. Intentad ir con algún GPS que os diga a dónde vais exactamente, porque por ejemplo cuando nos hemos bajado del metro, primero nos han ofrecido tuk-tuk, como le hemos dicho que no. Además, tuk-tuk para llevarnos al Golden Buda, que está a escasos 3 minutos del mismo metro, de la misma parada. Como le hemos dicho que no, pues nos querían mandar en la dirección opuesta a donde estaba el Buda realmente. Cuarentones, el barrio chino ni es bonito ni es limpio, pero cada vez que vengo a Bangkok tengo que volver aquí. Y no sé por qué, tienes un canto, tienes esa cosa rara que a uno le llama y dice ¡ah! No me puedo ir de Bangkok sin venir a ver el barrio chino otra vez. Y mirad, aquí también hay castañas, no las hacen como nosotros al carbón, pero bueno, tienen su punto. Y aquí empieza la parte realmente auténtica de Chinatown, o Chinatown como decimos en España. Muy divertido, verás tú cómo se lo va a pasar Sara en las calles tan chiquitillas repletas de gente. Aquí tenemos distintos tipos de calamares secados y me imagino que salados también. Por aquí gambas con un montón de moscas que no sé si se ven, unas setitas y sí, cabemos las personas y las motos al mismo tiempo. Y todavía no ha sido Halloween y ya están poniendo las cosas de Navidad a la venta. Lo mejor de Chinatown es que cuando te crees que has terminado de ver Chinatown, pues no, te metes en otra calle más y con mucha más gente. Sara está como en Disneylandia, es que es una fanática de las riñoneras y acaba de encontrar una tienda que solo venden riñoneras. Finalmente Sara se ha comprado una riñonera por 190 bahts. Siempre que voy a una ciudad que tiene Chinatown, trato de visitarlo, pero os puedo asegurar que no hay ninguno que se parezca a este. A ver quién es el primer valiente en cruzar. Pues ha sido Sara. ¡Qué sorpresa! Cuarentones, y conforme terminas de visitar Chinatown, te metes en Little India o el barrio indio. Lo que pasa es que es mucho menos representativo que el barrio chino y tampoco es que tenga mucho encanto. Y este es el mercado de las flores, y es que en un país donde se hacen tantísimas ofrendas precisamente con flores, es normal que tengan un mercado solo para esto. El mercado es enorme, pero sinceramente no tiene mucho atractivo. Si no fuese porque hemos venido a Chinatown, creo que no hubiésemos venido hasta aquí. Última parada de turisteo del día, el Parque Lumpini, que está al lado del barrio rojo que se llama Silom. Hemos venido hasta aquí a respirar un poquito, porque es uno de los pulmones de la ciudad, o de los pocos pulmones que tiene esta ciudad, a ver cómo la gente socializa, pues bailando, corriendo o simplemente viendo el atardecer. Vaya pedazo de bicharraco que hay en mitad del laguito.
Cuarentones, dejamos Lumpini Park y nos vamos para el hotel, que a la hora que es todavía no hemos hecho el check-in. Bueno, sí, dejamos las maletas en consigna, pero no nos dieron la habitación porque decían que hasta las 2, nada de nada. Algo que nos hemos encontrado prácticamente en todo el viaje. No nos han dejado coger la habitación hasta que no fuesen las 2 de la tarde. Así que nos vamos para el hotel. Y ya estamos en la habitación de hotel. Hemos cogido nuestro hotel al lado del Victory Monument. No es que lo hayamos cogido porque la ubicación sea mejor que otras, ni mucho menos. Sí que tiene un BTS cerca, pero lo hemos cogido sobre todo porque donde vamos a ir el domingo, que es al mercadillo de Chatuchat, nos pilla relativamente cerca, precisamente con la parada de BTS que tenemos al lado, y también porque la parada de tren que lleva al aeropuerto también está muy cerca para que el lunes, cuando nos vayamos, lo tengamos más fácil. Cuarentones, nos hemos venido a cenar a un restaurante muy cercano al hotel. Estamos reventados, nos hemos levantado esta mañana a las 5 de la mañana. Sara se ha pedido lo que es el plato estrella de este viaje para ella, que son unas Morning Glories, que es como un salteado de verduras con una salsa de ostra. Y yo también me he pedido unos noodles de cristal con gambas, que tienen muy buena pinta. La verdad que somos los únicos turistas, o fanán como nos llaman ellos, en todo el restaurante. Así que aquí acaba el día de hoy y mañana por la mañana nos vemos. Buenos días, cuarentones. Hoy hemos descansado de verdad, sí señor, unas 9 horitas. Estábamos hechos mixtos. Vamos a empezar el día en el W, que es una cafetería que tiene una pintaza que no veas, que además nos han puesto unos desayunos con muchísimo cariño, los cafés con un barista y todo. Y de aquí pues nos vamos a ir a pasar el día simple y llanamente de ocio. Os tengo unos cuantos lugares que os van a gustar tanto como a nosotros. Cuarentones, y este que tengo aquí detrás es el Victory Monument, que es un monumento que se erigió en 1941 tras la guerra franco-tailandesa para conmemorar esa victoria. Deciros que este es uno de los puntos de interés para todo mochilero, ya que por aquí hay una estación de autobuses y otra estación de vans desde donde puedes llegar a cualquier punto de Tailandia. Lo más normal es salir desde aquí, por ejemplo, en una excursión de un solo día por unos 60 baht a Ayutthaya o a Lopburi. En Bangkok hace un calor infernal durante todo el año, pero los tailandeses fueron muy listos cuando hicieron el Skytrain, ya que hicieron una serie de pasarelas justo por debajo del tren que dan sombra y encima te evitas tener que estar pasando de una acera a otra por paseos de peatones inexistentes. Y aunque existiesen, pues tampoco pintan nada, porque aquí se lo saltan a la torera. Cuarentones, y ahora estamos en esta locura de sitio que es Siam, donde hay varios centros comerciales, todos comunicados unos detrás de otros sin tener que pisar la calle. Son auténticos parques temáticos donde puedes encontrar de todo. Una vez vi hasta un Rolls Royce dentro del centro comercial, que lo vendían por supuesto, pero es que podías subirte incluso al Rolls Royce. También aquí está el famosísimo MBK, que es otro centro comercial muy turístico, con precios muy bajos, que también visitaremos, pero no sé si podré grabar dentro porque no son muy amigos de que se grabe en sus instalaciones. Y mirad qué curioso, 29 de octubre y ya es Navidad. Cuarentones, y empezamos por el Siam Paragon, que es el centro comercial más lujoso que hay de todos los que vamos a visitar hoy. Y se puede decir que es la joya de la corona. No es de mi estilo para nada, yo soy de Marbella, como muchos de vosotros sabréis, y Puerto Banús lo piso bien poquito, así que todas estas tiendas la verdad que no es que me gusten, pero este centro comercial tiene sus cositas. Algo que me perturba bastante es que hay ropa de pleno invierno en Bangkok, donde estamos normalmente a 30-32 grados. Antes de seguir profundizando, quiero deciros que a mí los centros comerciales no me gustan para nada, pero aquí, aparte de ser un parque de atracciones en toda regla, también tenemos los food courts. ¿Y qué son los food courts? Pues son plantas enteras donde te puedes encontrar distintos tipos de restaurantes y son una buena opción para comer o cenar. Un consejo en Bangkok es que cojáis todo el transporte público que podáis, basado sobre todo en BTS y en metro, porque el tráfico es espectacular. Es la segunda ciudad del mundo por detrás de Ciudad de México con tráfico más intenso, y es que Bangkok es súper extenso y podéis tardar de un lugar a otro en BTS y en metro hasta 1 hora. Y ahora entramos en el Central World. Cuarentones, estos centros comerciales cuando tienen más vida es por la tarde-noche, y es que en los aledaños empiezan a montar bares y restaurantes y hacen hasta conciertos hasta altas horas de la noche.
Y justo en la entrada del Central World, que sigue perteneciendo al Central World, en su explanada nos encontramos esta especie de mercadillo navideño, pero de comida tradicional tailandesa. Y este es el Siam Center, que sin duda alguna es mi favorito y el más joven y más desenfadado de todos. ¿Qué tal, Vin Diesel? ¿Cómo estás, colega? Te veo con cara de estreñido. Y estas escaleras tan chulas son para ir al cuarto de baño. Cuarentones, esto puede ser todo un descubrimiento. Es pues una bola de arroz rellena de salmón, de atún, de ensalada, depende de lo que tú quieras pedir. Los hay de carne, los hay vegetarianos, envuelta en una hoja de alga y parece que sea súper fácil. Yo cuando llegue a España pienso hacerlo igual que hago los poké, pero dentro de una hoja de alga. Vamos a ver cómo está. Está buenísimo. Y continuamos, cuarentones. Nos hemos llenado el estómago, no mucho, pero bueno, no ha estado mal. Y ahora vamos al Siam Discovery. No os asustéis, cuarentones, es que estamos en el fin de semana de Halloween. Cuarentones, no os digo que perdáis un día en ver los centros comerciales, pero si tenéis un huequecillo una mañana, pues bueno, no está de más que vengáis y los veáis con vuestros propios ojos. Ahora vamos al MBK, que es el centro comercial para turistas por excelencia. Como os he dicho antes, no sé si grabaré porque no les gusta nada que grabemos, pero vamos a intentar. Pues efectivamente no nos han dejado grabar. De hecho, en el control que hay en la puerta directamente te pone el simbolito de nada, de cámaras, y en muchos de los puestos 3/4 de lo mismo, pero es porque hay muchísimas imitaciones y se protegen de que nadie les grabe con eso. Nos hemos tirado 2 horas dentro y hemos comprado. ¡Sí! Ahora son las 8 de la tarde y vamos a ir a un mercadillo que está en un antiguo puerto en el que nunca he estado. También está bastante alejado del hotel, pero veremos a ver si merece la pena. Seguro que sí. Impresionante el Buda blanco que nos hemos encontrado en mitad de la calle y que no he visto en ninguna guía. Luego busco por internet y os pongo por aquí o por aquí, pues cómo se llama. Cuarentones, y nos encontramos en el Riverfront, que es un mercadillo que está ubicado en unas antiguas instalaciones portuarias. Estas instalaciones portuarias estuvieron abiertas desde 1897 a 1907, solo 10 años. Después quedaron en el olvido hasta que creo que en 2012 abrieron como mercado. Pues si queréis subiros a esta noria patrocinada por Chang, cuesta tan solo 500 bahts. No sé si es mucho o es poco porque a mí me da un pánico las alturas y no me subo a las norias. Cuarentones, el Riverfront no está nada mal, pero si tuvieseis pocos días aquí en Bangkok y quisieseis disfrutar de un mercado nocturno, yo os recomiendo que fueseis a visitar el primer vídeo del viaje, el Rothai Market, que tiene un acceso mucho más sencillo, ya que puedes llegar en metro con rapidez, y a mi gusto es mejor que este. Cuarentones, último día en Bangkok, último día en Tailandia. Mañana por la mañana cogemos el avión tempranito y nos hemos venido al mercado de Chatuchak. Este mercado solo abre los fines de semana y es el más grande de Tailandia con diferencia. Aquí puedes encontrar cualquier cosa. Yo creo que si estás buscando un submarino, encuentras un submarino. Cuarentones, si venís a este mercadillo, buscad y buscad porque vais a encontrar de todo y no os cortéis a la hora de pedir un mejor precio. De hecho, acabamos de comprar estas bandejitas aquí por 240 bahts, valían 280 las dos. En otro sitio nos han pedido 400 por las mismas y no nos han querido hacer descuento. Así que, como os digo, buscad que siempre vais a encontrar lo que queréis a un mejor precio. Cuarentones, ahí parece que estén haciendo una paella, pero os puedo asegurar que eso no es una paella. Yo hago todos los domingos y que muevan así el arroz, mala cosa. Y aquí tenemos paella del chef Fernando, que este puesto sí que hace paella original. Con el chef Fernando tengo una anécdota y es que la primera vez que vine aquí al mercadillo de Chatuchak con mi amigo Juanma, que vivía por aquel entonces aquí en Bangkok, vimos cómo hacía la paella y nos quedamos sorprendidos. Y le preguntamos que ¿qué aceite usaba para hacer la paella? Y nos sacó una garrafa de aceite de oliva. Eso aquí es carísimo. Como
como podéis ver, esto es gigantesco. Mi recomendación, hay como un anillo exterior que está al aire libre. Lo que pasa es que hemos elegido tal vez el día más caluroso de todo el viaje para venir. Y es que hoy es domingo, solo abre sábados y domingos, pero creo que los domingos es el día que está todo abierto aquí en Chatuchak. Y una vez que hayáis recorrido el anillo exterior, pues ya os podéis empezar a meter por los callejoncitos que tienen sombra y se agradece. Y uno de los últimos smoothies que nos vamos a tomar aquí en Tailandia, no los vamos a echar de menos porque en España también los tenemos, pero sí que es verdad que hay alguna fruta de aquí que no la tenemos allí o es más difícil de encontrar. Entonces, el mercado de Chatuchak es un mercado de contrastes en cuanto a la cantidad de gente que hay. El mercado está repletísimo de turistas y hay algunos de los callejones que no se pueden ni andar, pero si vas buscando aquellos que están más vacíos, vas a encontrar tiendas que merecen mucho la pena y encima puedes respirar con mucha tranquilidad. Mi recomendación para comprar en este mercado es que lo que veáis que tiene un precio marcado, pues le pidáis un descuento, a ver por cuánto os lo dejan. Y lo que no tenga el precio marcado, a esos es a los que hay que regatearles, porque siempre os van a pedir muchísimo más de lo que vale. Cuarentones, casi 3 horas llevamos aquí en el mercado de Chatuchak y ya va siendo hora de dejarlo. Hemos estado haciendo compras, por supuesto, pero hemos intentado hacer compras responsables, cosas que vayamos a usar en nuestro día a día. Cuarentones, desgraciadamente acaba nuestro viaje por Tailandia, un viaje en el que me he vuelto a enamorar de Chiang Mai y donde Railay entra dentro de mis destinos favoritos. En esta ocasión no quiero terminar el vídeo diciendo que ha sido lo que más me ha gustado o menos de este viaje. En esta ocasión lo que quiero hacer es un llamamiento al turismo responsable y quiero apropiarme de una frase que he escuchado durante el viaje y es que el turista se cree que es invencible. Y es que no tenemos que confundir la invencibilidad con la imbecilidad. El respeto hacia los demás no es discutible y es que un gracias o una simple sonrisa puede hacer la jornada laboral de los que hacen nuestro viaje único mucho más llevadera. Y con esta reflexión me despido de Tailandia con la alegría de haber disfrutado de esta grandísima aventura.